Hola, 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 mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, mis amigos. eh, a ver. Yo estaba leyendo en algún lugar, no sé si fue en La Peña, no sé si fue en alguna directa, pero sí sé que alguien escribió para explicar de alguna manera conceptual, explicar algo que se estaba diciendo y dijo que había un psiquiatra que había hablado de que el hombre es yo y mi circunstancia. Es decir, yo soy yo y mi circunstancia. Y bueno, yo me puse a pensar y dije, no, no fue un psiquiatra, fue un filósofo español, Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que cuando yo voy a hablar de José Ortega y Gasset la primera vez, pensé que eran dos personas. Ortega y Gasset no fue solamente un gran filósofo, fue además escritor, novelista, etcétera. Y cuando yo voy a hablar, era muy jovencita, de Ortega y Gasset, yo pensé, pues son dos. No, no son dos, es un apellido que es así, José Ortega y Gasset, español, que nació en finales de los 1800 y vivió hasta la década de los 50. Ortega y Gasset ha sido mencionado en estos días y lo he visto por ahí. Es posible que algunos youtubers lo han mencionado, etcétera. Pero antes de hablar de Ortega y Gasset, yo dije, ¿de qué manera esta persona está usando, y muy bien usado, el hecho de que soy yo y mi circunstancia, porque se estaba hablando de los cubanos, de la situación que tienen los cubanos que viven en Cuba, y de qué manera el hombre es él y su circunstancia? Igual que se dice, el hombre piensa como vive. Entonces, yo estaba pensando en eso y dije, wow, hace, creo que fue ayer que hablé del cambio. Y digo, de verdad que no hay gente que haya cambiado más a través de su vida que los filósofos. Porque los filósofos en realidad a veces creo que tienen que tener una perturbación tremenda en la búsqueda de su propia verdad, de la justificación de su existencia, etcétera, y por eso tantas corrientes, la existencialista, la racionalista, etcétera, etcétera. Eh, y yo decía, bueno, no vamos a irnos atrás a hablar de los filósofos griegos, porque alguna gente te dice, bueno, la filosofía es personal. ¿Quién puede demostrar que un filósofo o una tendencia filosófica estuvo bien o mal? Allí estarían los grandes filósofos griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, que era matemático en Grecia, con sus túnicas, horas y horas y horas hablando, como le dirían el argot popular lo llamaría hoy viviendo del cuento, cuando estaban básicamente organizando, creando, estructurando el pensamiento del hombre y en el fondo encontrando la misión del hombre en el universo, que es una de las cosas que usted oye con facilidad. ¿Cuál es tu misión en la vida? Y tú dices, wow, se supone que tengo que tener una misión. Y alguna gente, la gente que es más introspectiva y demás, pues dirá, wow, ¿cuál es la mía? Y llegará a los 80 años sin entenderlo. Yo creo en mi filosofía personal que lo más, no sé, lo más ligero es conocer de todo, aprender de todo, crear tu propio pensamiento, porque ya dirían algunos filósofos que el pensamiento no se transmite, es tuyo y está basado en tus propias experiencias. Y entonces uno tiene que tener una filosofía un poquito más simple y más personal, y a mí los filósofos me matarán por decir esto, pero que te aplique a ti. Y punto. Conocerte y saber de qué manera tú percibes la realidad y percibes la vida. Ahora, volviendo, y yo traté de hacer una asociación ahí un poco cómica, alejándome de esos filósofos griegos, que si creyéramos que la filosofía es perfecta, tendríamos que ver a Grecia hoy como uno de los mejores países del mundo, y no, han pasado cosas terribles los griegos, así que aparentemente toda esa filosofía no se la aplicaron y no sirvió para mucho en Grecia en particular, que tuvo tan grandes pensadores.
Pero acercándonos un poquito más acá y viendo que se ha mencionado bastante a Ortega y Gasset y que es un hombre que además yo los invito a que busquen en la internet, a que busquen en YouTube. Yo que me he pasado la vida tratando no de contestarme cosas, sino de saber cómo piensa el resto de la gente. No, me he buscado montones de audio. Yo ya hace muchos años que no leo en papel, oigo audiolibros, que hay muchísimos en YouTube y hay un montón de páginas que puedes escuchar. Y mientras trabajo escucho, que ahora no escucho nada, porque ahora nada más que escucho a todos los muchachos de YouTube y todas las cosas que pasan en YouTube. Pero en esa búsqueda de esa misión o esa verdad o tratando yo de enterarme de cosas, pues sí, he leído eh, de Gasset, de René Descartes, imagínense, de tantos otros, ¿no? De Sartre, y son los tres de los que vengo a hablar hoy. Por supuesto, mientras más yo leo o mientras más me entero, más me confundo. Qué cosa es el existencialismo, qué cosa es el racionalismo, que mientras más uno, por eso diría, mientras más sabes, menos sabes, porque el conocimiento es infinito y tú sabes hoy una cosa y luego quieres salir a buscar qué es esto y en la lectura de eso apareció algo que no sabías y no tiene final. El conocimiento no tiene final, pero la curiosidad debería llevarnos a la mayor cantidad de conocimiento que podamos adquirir. Entonces yo dije, déjame hacer una especie de juego aquí de cómo aplicaría para los cubanos. Los mismos cubanos, lo que le estamos diciendo, traten de encontrar una solución. Esos que están en Cuba, que tienen una crítica de la vida que están llevando, que no saben de qué manera preguntarle a sus gobernantes qué vamos a hacer, que perdieron la guía histórica de los mambises, que perdieron incluso los derechos, las libertades, la constitución para poder tener herramientas y hacer esos cambios. Vamos a ir en una manera muy simple, como lo explicarían estos filósofos, que básicamente es el hombre pensando. Y entonces yo dije, bueno, podríamos hablar de Descartes, de René Descartes, que es un hombre que nace en los 1500, francés. Y René Descartes, en una teoría súper complicada de la que yo sé muy poco, pero es el que dice pienso, luego existo, que después se traduce a pienso, luego soy. Porque cuando trató de explicar siento, luego existo, dijeron, bueno, entonces un perro que no piensa no existe. Así que es pienso, luego soy, y así es como quedó la traducción. Y él habla de que si tú eres capaz de crear ideas, pues entonces ya tiene de alguna manera un sentido tu ser. Es decir, en realidad, quien tiene capacidad de pensar, tiene capacidad de existir. Y Descartes, una de las cosas que hace es dudar de todo, dudar de todo. Y yo digo, ¿cómo podría aplicar el cubano una herramienta tan simple? Dudar de todo, pensar. Bueno, el pensamiento no es algo que podemos escoger, es algo que llega solo, y lo que sí hay que buscar es a veces el momento adecuado, tratar de la soledad, el espacio para la retrospectiva, y poder dedicarse a pensar, porque a veces toda la locura, el ruido visual de la vida no nos deja correr en una cola detrás del pollo, es algo de eso. Pero si tú tienes preguntas y tienes curiosidades, vas a tener que parar un ratico para pensar en cosas que te preguntas todos los días y dudar. Digamos que tú vas a ver la mesa redonda y tú dices, bueno, todo esto que me están diciendo lo voy a creer. Ya de primera, según Descartes, deberías dudar de todo eso. Pero yo diría, bueno, ¿y por qué si dudo de la mesa redonda, no dudo de la señora de las emociones que me está diciendo esto? Bueno, porque depende de lo que tú puedas palpar. Digamos que yo vengo a hablar contigo, no es importante lo que yo te diga, pero si tú estás oyendo la mesa redonda que te está diciendo las medidas, eh, la ley, todo las cosas que se están haciendo, lo que rige tu vida día a día, lo que tú vas a comer, lo que vas lo que vas a vivir, pues no solamente deberías dudarlo, sino que decir, esto funciona.
lo que me están diciendo está funcionando. No, pues si no funciona, automáticamente deberíamos dudar. Así que ya tenemos la primera regla. Si donde yo vivo las cosas no funcionan, yo estoy corriendo detrás del pollo y de pronto me abren una tienda en dólares y ahí sí hay muchísima mercancía, algo no funciona, yo dudo. Según Descartes. Y después vamos a hablar entonces de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, que es quien dice, el hombre es él y su circunstancia, yo y mi circunstancia. Pues entonces la gente diría, bueno, yo no puedo pensar como la señora o no puedo pensar como una persona que vive en París o vive en Miami o vive en Madrid porque esta es mi circunstancia. Yo me levanto todos los días, tengo escasez, tengo que escuchar que en la mesa de redonda me digan cosas que no funcionan, yo estoy dudando, pero esta es mi circunstancia. Puedo dudar, pero esto es lo que me toca vivir, esto es lo que la circunstancia que tengo. Que no necesariamente dice Ortega y Gasset que decir que el hombre es su circunstancia es negar el hecho de que la circunstancia nos hace, es decir, la circunstancia no nos determina, porque la circunstancia, en el dilema de la circunstancia, lo que hace es hacernos tomar decisiones ante esa circunstancia y por ende conformar nuestro carácter. Entonces ya tenemos la segunda regla. Yo soy yo y esto que me rodea, el calor, la cola, estoy en Cuba, esta es mi circunstancia. Pero yo tengo que tomar una decisión sobre esta circunstancia. Bueno, me puedo sentar a esperar a ver de qué manera mi carácter se va conformando en la medida en que yo crezco, en que mi pensamiento va desarrollándose y yo de alguna manera vivo con el dilema de mi circunstancia. Pero después de Ortega y Gasset, que es un hombre, como les dije, increíble, viene un hombre que se llama Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre, que es francés también y que ya murió en los 80, quiere decir un poquito más para acá, es un hombre que tiene, por supuesto, detractores, pero que está considerado uno de los grandes filósofos y que, claro, por ahí va a venir alguien que sepa algo de Sartre, yo no sé mucho de ninguno de ellos, yo sé de todos ellos por arribita, a decirme, bueno, pero Sartre fue comunista o estuvo de acuerdo con el humanismo de Marx o se entrevistó incluso en el año 60 con el Che Guevara. Es un hombre que jugó muchísimo y tintineó con el partido francés, creo que no llegó a pertenecer, o si lo hizo fue, tintineó con eso, pero después en el conflicto de la mente de todos estos filósofos que hoy son una cosa y después ellos mismos han negado lo que creyeron, porque ese es el pensamiento, y el hombre cambia según aprende, según envejece, crece y ve cosas. Sartre es un hombre que es existencialista y dice, bueno, nosotros somos, y es una de las frases a las que yo más me he sumado en la vida y en la que a mí me aplica, y es la tercera que yo quiero que tú compartas. Ya te dije duda, ya te dije reconoce tu circunstancia y ve creando decisiones según tu circunstancia, pero ahora llega Sartre y nos dice, para mí, y habrá gente en desacuerdo conmigo, la mejor de todas, nos dice, somos lo que hicimos con lo que hicieron de nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Si yo le dije a mi hija cuando era pequeña 1, 2 y 3, se lo dije en español, definitivamente ella va a hablar español. Eso fue lo que yo hice, hablarle en español. Las cosas que les dije fueron las que yo hice y de alguna manera yo fui creando su pensamiento con lo que yo fui diciendo. Entonces yo fui haciendo de mi hija algo. Pero ahora, ¿dónde es que Sartre le rompe, le abre el hueco al coco? Cuando dice, sí, efectivamente, hicieron con nosotros algo. Esa es la educación, esa es la crianza, es toda esa circunstancia de la manera en que te llega, la educación, la religión, la moral, todo eso que te va llegando, te conforma y te hace, te hicieron. Pero fíjense cómo él dice, somos finalmente lo que nosotros hacemos con lo que ellos hicieron de nosotros.
¿Y qué es lo que está diciendo Sartre ahí? Está hablando de nuestra responsabilidad, está hablando de nuestra capacidad de decisión, de la posibilidad que tenemos de hacer cambio con nosotros mismos, de la posibilidad de ser conscientes, incluso de ser rebeldes, porque estamos diciendo, esto fue lo que tú hiciste conmigo, pero esto no es lo que exactamente yo voy a querer terminar siendo en la vida. Es decir, con lo que hiciste conmigo, las circunstancias, las personas que me pasaron por al lado, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué capacidad de elección tengo yo para ver qué hago con esto? Y esa, señores, que es la que a mí siempre me ha funcionado en la vida, porque yo digo, claro, yo no pude elegir mis padres, yo no pude elegir mi familia, yo no pude elegir nacer en Cuba, que la cigüeña se equivocara y no me dejara en los Champs-Élysées de París, que me encanta, me dejaron en La Habana, que también me gusta, pero bueno, estoy hablando de ciertas elecciones, ¿no? Yo no pude escoger que cuando yo nací hubiese un sistema comunista en mi país, esa fue mi circunstancia. Por supuesto, yo dudé, definitivamente yo dudé a lo Descartes y dije, bueno, y a partir de ahora, ¿cómo yo voy a cambiar mi posibilidad? ¿Dónde está mi capacidad para decidir, para revelarme a eso que hicieron conmigo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Así que nada, mis amigos, teniendo en cuenta esas tres cosas, ya los dijimos, la duda, y voy a tratar de ver si lo escribo rapidito y se los dejo abajo porque esto puede ser un poco complicado y eso que es muy fácil porque yo de filosofía sé poco lo que he cogido aquí y allá, ¿no? Pero vamos a dejar esas tres cosas sobre la mesa. Vamos a dejar la duda, que nos dijo Descartes, vamos a dejar la circunstancia que nos rodea, que ya la aceptamos, que nos dijo Gasset, y vamos entonces a dejar nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de decidir qué vamos a hacer con esa circunstancia que nos tocó, con eso que me enseñaste, con lo que hiciste conmigo. Bueno, mis amigos, si este rompecabezas, esta tontería de mi mente, que imagínense, les parece que puede aplicarle como una herramienta a esos que están en Cuba y dicen, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Empieza por dudar esta noche a la mesa redonda. Y luego, por supuesto, entender tus circunstancias, y vuelvo atrás y lo repito una y otra vez para que se nos grabe, pero también qué voy a hacer ante eso, qué puedo hacer yo. Pues nada, ya saben, suscríbanse al canal, sigan por aquí, vuélvanse locos, denle a la campanita, al like y pásalo, pásalo, pásalo. Un beso, los quiero.